Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Esta semana se ha conmemorado el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado. Es complejo saber de cuántos estamos hablando, porque la gran mayoría son víctimas de redes armadas clandestinas, pero por poner una cifra de referencia, Naciones Unidas calcula que entre 2005 y 2020 más de 93.000 niños fueron reclutados y utilizados como parte de conflictos. Enseguida os vamos a poner ejemplos claros de para qué se les utiliza, pero antes les ponemos voz, porque son muchos más que esos 93.000 los menores que sufren las consecuencias directas de las guerras. Y tal y como ha venido esta semana, hemos elegido la historia de Anastasia, esta joven ucraniana que huyó de la invasión de Rusia. Tengo 14 años, vivo en Leganés, pero yo no soy de aquí, yo soy de Ucrania y vengo para contarles mi experiencia. Nací en Chernivtsi, en pueblos llamados Sobranets. Recuerdo que mi vida con abuelos era muy feliz, nos daban dulces, nos cuidaban como si fuéramos sus propios hijos, les ayudaba en la huerta y pasábamos mucho tiempo juntos. Iba al colegio, jugaba con mis amigos, ayudaba a casa con animales y era una vida normal hasta que llegó la guerra. Y a partir de ahí comenzamos a prepararnos para lo que viniera. Mis padres prepararon un refugio donde había colchones, almohadas, comidas, toallas, radio y cosas así. Todo esto era por si acaso. Nosotros hacíamos la vida normal en casa, pero cuando sonaba la alarma que indicaba que acercaba una bomba, íbamos al refugio corriendo. Una madrugada en la que no podía dormir, estaba viendo películas en la tele, cuando de repente comenzó a sonar la alarma y yo empecé a despertar a mi familia con mucho miedo. Estaba llorando y cogí a mi peluche favorito y nos fuimos al refugio. Recuerdo que mi padre llevaba en brazos a mis hermanos más pequeños. Estaban dormidos y no se enteraron de nada de lo que pasaba. Estuvimos durante toda la noche en el refugio y yo intenté dormir, pero no podía porque tenía mucho miedo de que pasara algo. En ese momento, mi madre decidió que nos íbamos para España. Recogimos que pudimos y nos despedimos de mis abuelos. Ellos no querían irse porque pensaron que íbamos a ser muchos ahí y no querían molestar, y también no podían dejar sus trabajos, sus casas y todo eso. Agradezco a mis mejores amigos, a mis familiares y a mis profesoras, y les pido que ayuden a las personas y sobre todo a los niños y niñas que han pasado y siguen pasando por eso, porque es una experiencia muy difícil que te marca para toda la vida. Y también que piensen en lo que sufre al pensar en la familia que ha quedado en el país y no puedes ni verles, ni abrazarles, ni besarles. Anastasia ha contado su historia esta semana en el Congreso en un acto de oposición a la guerra contra la infancia. Ellos siempre son y han sido las víctimas más inocentes de una guerra, pero ahora, además, como os decíamos, son instrumento de guerra, como lo son las armas, los tanques, los soldados profesionales. Como ejemplo, Amnistía Internacional ha querido poner el foco en lo que está pasando en Haití con ellos, que es exactamente esto que os va a contar Manuel Reyes. Para muchos, Haití es considerado un estado fallido en la actualidad, sobre todo después de que en 2021 el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado a tiros. Fue el culmen a un declive que comenzó en el terremoto del 2011.
A pesar de la gran ola de solidaridad internacional cuando la tierra tembló, la situación se ha ido deteriorando hasta lo que tenemos hoy. Se estima que en 2024 murieron 5.600 personas debido a la violencia de las pandillas. Los grandes perdedores, como siempre, los más débiles. Las niñas y los niños de la capital, de Puerto Príncipe, han añadido a la falta de oportunidades la violencia. Ellos son reclutados a la fuerza para realizar robos e incluso armados para defender los territorios de cada banda. Ellas son violadas y prostituidas. Amnistía Internacional ha llevado a cabo una investigación sobre el terreno durante 6 meses en 2024. Han realizado más de 100 entrevistas, la mitad a menores. Pilar San Martín coordina el equipo de respuesta de crisis en las Américas de la ONG. Nos dimos cuenta que las niñas, los niños están gravemente afectados por la violencia de las bandas criminales en el país. Digamos que por la falta de coordinación, de efectividad de las autoridades y porque se necesita también una respuesta mucho más contundente de la comunidad internacional. Digamos que las niñas, los niños en Haití están siendo víctimas de unas violaciones atroces, víctimas de homicidios, víctimas de violación y abuso sexual, algunas veces en masa. Para entender mejor la situación, cómo está esa ciudad, San Martín nos ha contado lo que vieron las investigadoras que estuvieron en Puerto Príncipe. A día de hoy, el 85% de Puerto Príncipe, de la capital, está tomada o está bajo el control de las bandas criminales. El informe de Amnistía Internacional detalla lo que les han dicho los menores con los que han hablado. 28 niñas les han contado que fueron sometidas a violencia sexual. 10 de ellas fueron violadas de manera colectiva y 9 secuestradas. En Haití, lamentablemente, el aborto no es libre, no hay acceso al aborto, entonces muchas de las niñas tienen que ver cómo interrumpen su embarazo con métodos, digamos, que las ponen en riesgo. Tenemos testimonios de niñas que bebieron lejía para ver si así podían interrumpir su embarazo. Están al borde de la muerte, al borde del colapso también psicológico, ¿no? Los niños reclutados por las bandas son claros, no se les puede decir que no. A un niño de 12 años, la banda Gran Ravine le obligaba a hacer de informante. Si no lo hubiera hecho, me habrían matado, dice. A uno algo más mayor, pero a un adolescente, le dieron un arma y le forzaron a robar o cobrar sobornos. Cuenta que no sabe qué estaba haciendo y que solo buscaba sobrevivir. Amnistía Internacional dice haber documentado los casos de 10 menores heridos y 2 muertos, algunos reclutados, otros víctimas del fuego cruzado de las batallas callejeras. Ante esta situación piden un mayor compromiso de la comunidad internacional. No solo es una cuestión de dinero, solicitan impedir que las armas de fuego sigan entrando en el país y un plan de ayuda para que las autoridades de Haití puedan recuperar el control. Pide San Martín que no se olvide al país. Es una recapitulación de testimonios, de voces de niñas y niños que hablan desde su experiencia, con sus propias palabras, lo que han sufrido, lo que siguen sufriendo, ¿no? Por todo el trauma que atraviesan, pero también es un poco una oda a la esperanza, porque dentro de todo ese sufrimiento, pues muchos de ellos terminan diciendo, bueno, esto ha sido así hasta ahora, pero confío en que mi vida pueda cambiar y estoy segura de que mi vida puede ser mejor. Y destaca la voluntad de esos niños de salir adelante. Fátima Andraca, directora de Programas y Respuesta Humanitaria de Save the Children en México. Fátima, gracias por acompañarnos. Con todo el gusto, gracias a ustedes por darme este espacio. Me gustaría que nos ayudaras a poner rostro a las cifras que reflejan estas estadísticas que hemos repasado. Tú trabajas en un territorio como México, que oficialmente no es un territorio en conflicto, no podemos considerar que allí haya niños soldado, pero sí que es uno de los territorios más violentos del mundo por la influencia de las bandas criminales. Entonces, ¿con qué te encuentras a diario en este trabajo que desarrolláis en Save the Children de protección a niños y niñas? Especialmente en esta situación, ¿no? En la situación de violencia. No, y muy de acuerdo con lo que dices. O sea, la cantidad de violencia que existe en el país tiene un impacto humanitario devastador para las niñas y los niños con los que trabajamos todos los días. Ese es el sentido de nuestro trabajo, justamente poder estar con ellas y con ellos. México es el corredor humanitario más peligroso del mundo por la cantidad de secuestros, extorsiones, robos que vive la población movilidad, ¿no? Y a la población movilidad me refiero a los migrantes extranjeros, pero también a los desplazados internos, a la población mexicana que se desplaza huyendo de la violencia, ¿no? Y en esta ruta, en su camino por México, sufren y viven muchísimas violaciones a sus derechos y muchísimas historias muy, 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 muy preocupantes, ¿no?
Hemos encontrado casos de niñas que han sufrido violencia sexual, que han sido víctimas de violencia de género, y cuando te digo niñas, te hablo de niñas de 12, 13 años, ¿no? Donde las encontramos en la frontera norte del país, por supuesto que con un nivel de estrés, un nivel de trauma, un nivel de necesidades emocionales, de ser tratadas y de ser canalizadas altísimo, ¿no? Y como niñas como esta, encontramos a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? El nivel de violencia que viven, las afectaciones a las que se encuentran y por las que son testigos todos los días, no solo en su trayecto, sino también la población mexicana que vive en contextos de violencia extrema y rodeados por crimen organizado todos los días. Claro, y además las informaciones que nos llegan en los últimos meses, Fátima nos habla de muchos o del aumento de muchos menores no acompañados, ¿no?, cubriendo esa ruta, con lo cual se incrementa todavía más esos riesgos de los que nos estás hablando. Yo siempre digo que es una población altamente vulnerable, ¿no? No solo porque están solos y eso genera un nivel de desprotección adicional, sino porque sin duda se encuentran en un nivel de riesgo aún más alto. Efectivamente, las cifras de niñas, niños y adolescentes no acompañados ha incrementado a lo largo de los años. Tristemente no se tiene un dato oficial porque muchas de ellas y ellos viajan en una ruta, digamos, irregular, ¿no? Y por supuesto que se ocultan y huyen de las instancias de gobierno y también del crimen organizado, ¿no? Pero por supuesto que yo siempre digo que ellos son pues la presa perfecta para ser secuestrados, para ser extorsionados, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de compartir un par de casos de niñas y niños que habían vivido secuestro por días, ¿no? Platicaba un caso de una mamá de 23 años y una niña de 4 años que vivió un secuestro por 4 días. Una niña de 4 años secuestrada 4 días, ¿no? Imagínate lo que eso genera en su vida, en su desarrollo, en su salud mental, cómo lo procesa, porque, ¿no? Yo creo que son un mundo de emociones. Y claro, nuestro trabajo es cómo aseguramos sanar eso, ¿no? ¿Cómo aseguramos que dentro de esa esfera de terror, de miedo, de preocupaciones, encuentren una luz que fomente su desarrollo, una luz que fomente su sanación mental, pero también que promocione y que le propicie un ambiente muchísimo más seguro y protegido y que le dé esperanza de vivir, porque pues las niñas y los niños merecen vivir. Quiero saludar también a Ruth María Abril. Ella es profesora del CEU, experta en Derecho Internacional Humanitario, en especial en la protección de la población civil, la asistencia humanitaria, el trato a menores, a mujeres. Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, Fátima en su labor se dedica más, digamos, a la vertiente humanitaria, ¿no?, de esto que estamos contando, tú más a la rama jurídica, pero también conoces casos muy cercanos y le puedes poner rostro a estas cifras, ¿no?, del reclutamiento de niños soldado. Sí, mira, nosotros hicimos justo el día que fue el DANA, teníamos aquí, la DANA en Valencia. Teníamos aquí a una que había sido niña soldado. Ella venía justamente a dar testimonio. Y en el testimonio que nos dio, te digo que más de la mitad del auditorio, se quedó estremecido, porque es una mujer ahora de 36 años que se dedica a prevención, pero que a los 4 años secuestraron a su madre, la dejaron sola. A los 8 años la secuestraron a ella. A los 11 años la dejaron embarazada. A los 12 años tuvo el niño sin saber ella cómo había llegado ahí, porque la agredieron, por así decirlo, la pusieron borracha perdida, y ella no se acordaba de qué había pasado para que ella le fuese la tripa cada vez más grande, ¿no? Bueno, como el agresor había sido un comandante, le permitieron tener al bebé. A lo largo de los años tuvo más agresiones y se quedó embarazada porque los medios de anticonceptivos que utilizaban en el grupo armado que la había reclutado con ella no funcionaban, y se quedó embarazada. Le hicieron un aborto forzoso del que quedó estéril. En un momento dado consigue escapar y resulta que le persiguen
por un lado los de las Fuerzas Armadas y por otro lado los del grupo armado que ella ha abandonado. De tal manera que se va a su casa, bueno, una casa en un pueblo ahí de Colombia perdido, claro. Y en esa casa van a buscarla hasta 3 veces. La tercera vez, matan a su hermano, y la tercera vez al niño que era un niño de la guerra, en el sentido de que había nacido fruto de la guerra, le hieren y se le parte el brazo en 3 trozos. Van a curarle y el servicio médico no le quiere curar porque tienen miedo a que la guerrilla tome represalias contra ellos por haber curado a quien se había opuesto a que mataran a una excombatiente que se había ido. O sea, encima sufre el estigma, ¿no, Ruth? Claro, además claro. de todo. Uh-huh. Entonces, esta tuvo que hacer 24 horas para irse a Bogotá, llega a Bogotá y el brazo del niño pues ya tiene difícil arreglo, imagínate, por 3 trozos rotos. Bueno, total, que sigue allí y hasta en 5 ocasiones ha tenido que mudarse de casa porque le perseguían con fusil en mano a ella o a sus hijos. Ha tenido que dormir en tiendas de campaña, ha tenido que cambiarse el año pasado, como te digo, 3 veces. Esta mujer, en la Justicia Especial para la Paz, que es el sistema de justicia transicional que ha establecido, que acaba de emitir una sentencia en la que se establece que el reclutamiento de niños y niñas por parte de la FARC había sido una política, no es que uno u otro lo hicieran, es que era una política del grupo. Bueno, pues ella fue y testificó pues por todos los delitos que se habían cometido contra ella: reclutamiento, desplazamiento, agresión sexual, aborto forzado, torturas, etcétera. Bueno, pues ahora es perseguida. Cada X tiempo tiene que huir y lo que más le dan, pero por una cuestión de medios, está, por así decirlo, en el nivel más alto de peligro. Uh-huh. La justicia lo que más le da es un chaleco salvavidas y un reloj de primera generación para que si le pasa algo pueda llamar a alguien. Pero claro, imagínate con los niños, con la madre, pero imagínate la vida de esta mujer, que además la llamamos porque es una superviviente en sentido lo más bonito que se puede decir, porque ella ahora se dedica a prevenir el reclutamiento en niños y niñas. Se va a las escuelas y les dice lo que les puede pasar, qué es lo que tienen que hacer y todo eso. Yo desde luego he sufrido lo que ella ha sufrido y no me acerco a una zona con posibilidad de reclutamiento, vamos, ni aunque me ofrezcan 1 millón de euros, pero ella ha querido dedicar su vida después de esto a evitar que más niñas y niños sufran con ese problema, imagínate. Un caso simbólico, desde luego, que reúne muchos de los delitos relacionados con la violencia de los menores. Como jurista, Ruth, me gustaría preguntarte si tiene la legislación internacional herramientas legales suficientes para perseguir casos como este. Sí, la verdad es que si estuviésemos ante un tribunal nacional, los tribunales de Colombia, que el problema, se dice que el problema de la justicia es que cuando es lenta no es justicia, ¿no? Pero el problema que tiene ahora la justicia colombiana es que, por así decirlo, ha definido los marcos legales sobre los que se van a enjuiciar a las personas que han cometido estos crímenes y ahora tienen que ir enjuiciando uno por uno. Pero en el medio hay muchos que ya han logrado por algún tipo de trabajos, por haber ayudado a la justicia o por distintas cuestiones, ya se han quedado fuera. De hecho, algunos de los jefes de la guerrilla están ahora en el Parlamento colombiano. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se ha considerado que eso es necesario para conseguir la paz. Pero bueno, el hecho de que el sistema no esté siendo eficiente ni en el tiempo, ni en cuanto a lo que se condena, ni en cuanto a quién se condena, pues hace que las víctimas pues se sientan poco protegidas, ¿no? Claro, porque el delito queda impune, ¿no? O tarda, claro, ¿no? en recibir respuesta. Claro, tú imagínate, esta mujer tiene 36 años, todavía no ha habido un juicio por ninguno de los hechos que ella ha sufrido, que son 5 de los 6 que son crímenes de guerra, o sea, es que no es que te han robado en la calle. Claro. Pero sí, torturada, esterilizada, en fin.
Sí te escuchaba esta semana, Ruth, en el Congreso reclamar, por ejemplo, a España que vuelva a aplicar la justicia universal para que cualquier perpetrador de estos crímenes que esté aquí en España, pues eso, no quede impune, ¿no? Este es un principio que deberían aplicar todos los países. Desgraciadamente no es así. Sí, es que, vamos a ver, es un principio que obliga al derecho internacional, especialmente para los crímenes de guerra, pero es un problema que tiene muchas implicaciones políticas, ¿vale? Porque, pues, te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que intentamos aplicar la jurisdicción universal en la crisis entre Ucrania y Rusia, ¿vale? Uh-huh. Si hay algún dirigente ucraniano que ha cometido un crimen de guerra y que pasa por España, la jurisdicción universal nos obligaría a enjuiciarle, ¿vale? Por los crímenes, aunque lo haya cometido en Ucrania, aunque las víctimas sean ucranianas, aunque él sea ucraniano, la jurisdicción universal nos dice no puedes permanecer pasivo ante este tipo de crimen tan brutal. Entonces nosotros tendríamos que enjuiciarle, pero claro, si es un dirigente, el gobierno ucraniano no le hará ninguna gracia. Claro, se cruza la política ahí, ¿no, Ruth? Claro, entonces el gobierno ucraniano dirá, ¿cómo? Que me juicias a mí teniendo en el otro lado este y este y este. Yo digo, sí, pero estos no vienen a mi casa. Pero es igual, el gobierno ucraniano sentiría que le está señalando con la mano, con el dedo. Entonces, el gobierno, yo me acuerdo en la segunda intifada, que cuando todavía estaba la anterior ley de justicia universal, que hubo un juez que, como consecuencia de denuncias, inició un procedimiento judicial contra una ministra del ejército, del gobierno israelí. Uh-huh. Vamos, acto seguido, como te puedes imaginar, el gobierno israelí llamó y dijo, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis? Y claro, el gobierno dijo, mira, perdona, es que yo no puedo hacer nada. Nosotros somos el ejecutivo y esto es el judicial, y el poder judicial tiene unas competencias, entre las cuales está la jurisdicción universal, y tiene competencia para enjuiciar estos crímenes. Y la otra es, pues, ¿cómo hagas? Bueno, imagínate cómo se puso, las amenazas, lo que sea, y el caso es que finalmente se cambió la ley y se limitó tanto la jurisdicción universal que, de hecho, ya no podemos hablar de jurisdicción universal. De hecho, hace falta ahora que haya un vínculo, sea el criminal español, sea la víctima española, se haya cometido en suelo español, pero algún vínculo. En lo que pasaba antes, por ejemplo, el caso más sonado fue un caso en Bélgica, donde una monja hutu, en el convento donde estaba, se refugiaron muchos tutsis en la parte de abajo, y ella fue a buscar al grupo armado, les dirigió y les dijo, están aquí, y se cargaron a 300 personas. Esta monja, no sé muy bien cómo acabó en Bélgica. En Bélgica, alguien la vio, la reconoció, inició un procedimiento. Y aunque las víctimas eran ruandesas, y se había producido en Ruanda, la monja esta era ruandesa, tuvo un juicio en Bélgica y se la condenó. Esa es la justicia universal. Eso significa que esa criminal de guerra no puede ir a ninguna parte del mundo porque allí donde esté, por el tipo de crímenes que ha cometido, puede ser enjuiciada y ser llevada a la cárcel. Es que es importante porque esas estadísticas de las que hablábamos antes reflejan un aumento, ¿no?, de este incremento del reclutamiento de niños soldado, de la incidencia de la violencia. Esa progresión, Fátima, ¿vosotros la habéis percibido también en México? No, totalmente. De verdad, me quedo mucho reflexionando con lo que dice Ruth y pienso que existe un panorama mundial, ¿no?, en el que los derechos humanos no están garantizados, ¿no? Y hay una evidente violación a estos derechos humanos, sobre todo de niñas, niños, adolescentes, donde no se brinda una adecuada atención por parte de las autoridades, pero donde también la sociedad ha invisibilizado muchísimo estas cifras, estas historias, estos casos, ¿no? Estamos en un panorama donde el mundo adulto ha normalizado que una niña sea madre a los 13 años, en donde se ha normalizado el reclutamiento infantil forzado, en donde se ha normalizado inclusive que las niñas y los niños trabajen en cortas edades en lugar de estar en una escuela o estar aprendiendo. O inclusive más trágico, se ha normalizado también pues que a un adulto le parece normal el asesinar a una niña o un niño, ¿no? En México 7 niñas y niños son asesinados cada día, ¿no? Claro, esto se normaliza,
Esto se pasa por un lado. Hay sistemas de protección integral que tienen ausencias y que hace falta siempre poner a la niñez al centro de las conversaciones y de las decisiones. Ruth, desde luego que eso lo estamos viendo, ¿no? Cada vez son más habituales estos ataques, ¿no?, contra la infancia. Lo estamos viendo ahora en Gaza, ¿no? Incluso ataques a las escuelas, ¿no? Se está normalizando eso, se está convirtiendo en algo normal. La Cruz Roja es muy insistente en la idea de que la impunidad es lo que más favorece a los criminales. Si tú sabes que no te van a perseguir, o que si te persiguen, luego si te cogen va a haber una amnistía, o te van a poner a fregar el suelo, lo que sea, pues tú haces lo que quieres, porque sabes que no tiene ninguna consecuencia tu acto. Entonces, claro, si no hubiese impunidad, si los criminales tuviesen miedo, eso evitaría que ellos, y sobre todo la estructura de poder que tienen muchos de ellos por debajo de ellos, cometiesen esos crímenes. Pero como se saben impunes, pues hacen lo que quieren y eso alenta al de al lado a hacer lo mismo y al otro y al otro. Y al final, bueno, pues las víctimas son los que no tienen medios para defenderse. En este caso, los niños, que son los grupos más vulnerables. Ruth María Abril, profesora del CEU, experta en Derecho Internacional Humanitario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Fátima, también te agradezco mucho tu compañía aquí en el estudio. Tú también estás viendo con preocupación esa devaluación, ¿no?, de la legislación internacional que al final termina implicando, o sea, termina afectando a los menores, ¿no?, y a sus derechos. Totalmente, y no solo es lo que afecta en cada individuo, en cada persona, sino también es este ciclo de nunca acabar de la violencia y el sufrimiento, ¿no? O sea, una cosa conlleva a la otra y entonces se generan pues comunidades con mucha más violencia, se genera un mundo con mucha más desigualdad, se generan muchos menos oportunidades. Dicen que los niños son el futuro y yo digo que son el presente, pues ya están aquí, ¿no? Y si no logramos que salgan de esos ciclos y si no logramos como sociedad realmente abonar a que se cumplan sus derechos, a que se cumplan las políticas internacionales, a que se cumplan las leyes que cada país tiene, no solo que se cumplan, se mejoren, se refuercen, se vuelvan a poner en el papel si es necesario y se ejecuten, pues entonces estas niñas, estos niños que hoy vemos que ya están sufriendo alguna de estas violaciones, ayer hablábamos en nuestro informe de estas 6 graves violaciones que observamos como Save the Children, si estas violaciones pues no tienen una puerta de salida, solo vamos a seguir perpetuando este ciclo de vulnerabilidad, este ciclo de desigualdad, este ciclo de grandes afectaciones a las comunidades, al país y una violencia continua. Y está bien recordarlo e insistir en ello, especialmente cuando hablamos de la infancia, porque precisamente ahora mismo estamos viendo a muchos líderes internacionales que directamente guardan la legislación internacional en un cajón para hacer lo que quieran y para repartirse el mundo, ¿no?, como quieran, con las consecuencias que tiene eso para la infancia. Fátima Andraca, directora de Programas y Respuesta Humanitaria Save the Children en México. Gracias por acompañarnos en el estudio. Gracias, Pablo. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta la semana que viene. Adiós. Ba 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 ba.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.